En la noche de juegos, mi novia eligió su trabajo esposo como su pareja, bromeando, tenemos mejor química de todos modos. Todos se rieron. Yo solo sonrió. A la mañana siguiente, envié a Recursos Humanos el capturas de pantalla de su viaje de negocios. Al mediodía, ambos habían sido despedidos. Cuando le dije que hiciera las maletas sus cosas, se burló, él me acogerá. Él no. Lo que me envió esa noche. Mi novia, Jenny, y yo éramos los anfitriones. Teníamos unas 8 personas, una mezcla de amigos en común, y, por supuesto, ella había invitado a Mark. Era su marido de trabajo, un término que siempre me ponía los pelos de punta. Era presumido, un poco demasiado guapo en un sentido genérico, y siempre me miraba como si fuera una molestia pasajera. Le dije a Jenny que no me gustaba, que todo eso de ser marido de trabajo era una falta de respeto. Ella simplemente se rió, diciéndome que me sentía insegura y que su relación era completamente profesional. Dijo que su dinámica era una broma recurrente en la oficina y que les ayudaba a desenvolverse en la política corporativa de su empresa. Llevábamos 2 rondas de juego y mi equipo con Jenny estaba ganando. Luego vino la ronda de intercambio de parejas. El anfitrión, que era yo, debía asignar nuevas parejas para una ronda relámpago. Antes de que pudiera abrir la boca, Jenny se levantó con su copa de vino en la mano. Señaló directamente a Mark. Lo elijo yo, anunció a la sala. De todas formas, tenemos mejor química. Algunos rieron nerviosamente, pero la mayoría estallaron en carcajadas. Era el tipo de risa que se alimenta de la incomodidad ajena. Todos estaban enganchados a la broma, y la broma era yo. Mark simplemente se recostó en el sofá, con los brazos abiertos y una sonrisa que decía, ¿qué puedo decir? La señora me desea. Vi a nuestra amiga Choe hacerme una mueca de compasión, pero todos los demás seguían el juego. Miré a Jenny, que ya se acercaba para sentarse junto a Mark, con una sonrisita triunfal. El dolor estaba ahí, un golpe seco en las costillas, pero rápidamente fue reemplazado por una calma fría y serena. Simplemente sonreí. Una sonrisa lenta y relajada que no llegó a mis ojos. Muy bien, dije en tono tranquilo. Hay química en equipo. Veamos qué tal. Ganaron la ronda, por supuesto. Estaban tan sincronizados que resultaban irritante, terminando las frases del otro sobre cultura pop e historia. Cada respuesta correcta se acentuaba con un choque a esos 5 que se prolongaba demasiado o con una mirada cómplice. Actuaban para el público, y yo era el tonto al que le estaban dando un espectáculo. El resto de la noche fue un borrón, mientras yo hacía de anfitrión amable, mientras sentía que mis entrañas se congelaban lentamente. Cuando todo terminó y la gente empezó a irse, Jenny seguía emocionada. Me dio un beso rápido y desdeñoso en la mejilla. ¿Verdad que fue divertido?, preguntó sin esperar respuesta. Ella y Mark habían pasado la última hora en un rincón, con las cabezas juntas, mirando su teléfono y riendo. Después de que todos se fueron, limpié la cocina. Jenny fue al dormitorio y la oí hablando por teléfono, en voz baja y riendo. Sabía que le hablaba a él. Esto no era nuevo. Durante los últimos 6 meses, su vida se había enredado cada vez más con las marcas. Empezó con trasnochar en la oficina, luego pasó a llamadas los fines de semana para planificar la estrategia de la semana siguiente. Hace 2 semanas, hicieron un viaje de negocios de 3 días para una conferencia. Al regresar, estaba diferente, más distante, más despectiva conmigo. No paraba de hablar de las bromas del viaje, de la excelente presentación que habían dado, de lo bien que lo habían pasado en el bar del hotel. Tenía la persistente sospecha de que era algo más que un simple vínculo profesional, pero no tenía pruebas. Solo una corazonada y su comportamiento cada vez más irrespetuoso. Esa noche de juegos no fue un error ni un desliz. Fue una declaración. Nos estaba mostrando a mí y a todos nuestros amigos dónde estaba. Y mientras limpiaba los últimos mostradores, decidí que por fin iba a escuchar. Terminé de limpiar y fui a nuestra oficina en casa. En la estantería estaba su vieja tableta. No la había usado en meses, desde que le dieron una nueva en el trabajo.
Lo había conectado hacía unos días pensando que podría usarlo para escuchar música en streaming. Lo recogí. Todavía tenía acceso a todas sus cuentas, su correo personal y sus redes sociales. Nunca había invadido su privacidad, ni una sola vez en nuestros 3 años juntos. Pero esa broma pública, esa burla a nuestra relación, había roto cualquier obligación que sentía de mostrarle esa cortesía. Me dije a mí mismo que solo buscaba confirmación de lo que ya sabía. Abrí su Instagram privado, el que tenía para un pequeño círculo de amigos, no el refinado que usaba para un público más amplio. Y ahí estaba. La prueba. Mucho peor de lo que podría haber imaginado. No fue un simple incidente. Fue una galería de su viaje. Fotos de ellos tomados de la mano cenando. Una foto de 2 copas de champán chocando con las luces de la ciudad de fondo, con subtítulos, celebrando una fusión exitosa. Otra. Una selfie de ellos en un spa de lujo, envueltos en batas de hotel, con la leyenda, aprovechando al máximo este viaje de trabajo. Beneficios de la conferencia descabellados. Se me heló la sangre. El spa, el champán, la cena elegante. Sabía con certeza que su empresa tenía una política estricta sobre gastos de viaje. Los empleados recibían viáticos y una lista de proveedores aprobados. Ese spa definitivamente no estaba en la lista. Seguí buscando. Encontré la foto de un recibo de la cena. Un asador elegante. Costó más de 400 pesos. Su comentario a un amigo fue: no te preocupes, solo lo llamamos reunión con un cliente. Mark es un genio con los informes de gastos. Así que no fue solo trampa. Fue fraude. Estaban robando a su empresa y presumían de ello en línea con sus amigos. Tomé mi teléfono y, con cuidado y metódicamente, tomé fotos de cada publicación incriminatoria. Las fotos, los pies de foto, los comentarios, los recibos. Hice una captura de pantalla de todo. Luego volví a dejar la tableta en el estante, justo donde la encontré. Fui a la habitación de invitados y dormí en el sofá. No sentí rabia. Sentí una extraña sensación de concentración. Me había entregado el arma, las balas y me había asignado una confesión. A la mañana siguiente me levanté antes que ella. Preparé café, me senté en mi escritorio y redacté un correo electrónico. La destinataria era la jefa de recursos humanos de su empresa, una mujer cuyo nombre recordaba de un boletín informativo que Jenny había dejado en el mostrador. Sabía que su empresa, una de las principales del sector tecnológico, acababa de ser noticia el último trimestre por un escándalo de malversación de fondos ejecutivos. Estaban llevando a cabo una campaña masiva de relaciones públicas sobre su nueva política de tolerancia cero ante las violaciones éticas. Sabía que tendrían que tomar en serio cualquier denuncia creíble de fraude y actuar con rapidez para evitar más mala prensa. El asunto era sencillo, sobre el código de conducta y la política de gastos. El correo electrónico era cortés, profesional y contundente. Me presenté como socio de Jenny desde hace mucho tiempo. Expliqué que recientemente me había enterado de una posible infracción de la política de la empresa y me sentía obligado a denunciarla. Adjunté las capturas de pantalla. Todas. La foto del spa, el recibo, su comentario sobre que Mark era un genio con los informes de gastos. Escribí que me preocupaba profundamente que este comportamiento pudiera perjudicar la integridad de la empresa. Terminé diciendo que estaba disponible para proporcionar más información si era necesario. Le di a enviar a las 8:15. Jenny salió de la habitación sobre las 9, con aspecto satisfecho. Todavía estaba en el subidón de la noche anterior. Buenos días, dijo, cogiendo una taza de café. Todavía me río de anoche. Te lo tomaste con mucha deportividad. No respondí. Tomé un sorbo de café y miré la pantalla del ordenador. Sobre las 10:30 de la mañana recibí un mensaje de un amigo que trabaja en la misma empresa, en otro departamento. ¿Qué demonios está pasando en estrategia? Se rumorea que van a despedir a 2 personas. No respondí. La noticia empezó a filtrarse. Al mediodía estaba confirmada.
Otro mensaje de mi amiga decía, Jenny y Mark salieron del lugar hace una hora, pasando por seguridad. Laptops, credenciales, todo confiscado. Madre mía. Los habían despedido a ambos. Con la empresa bajo la lupa por mala praxis financiera, mi evidencia era irrefutable y no tuvieron más remedio que dar un ejemplo. Fue un despido inmediato. Sin aviso, sin indemnización. Jenny llegó a casa sobre la 1 de la tarde. Supe el momento exacto en que llegó porque oí el golpe de su té al cerrar la cerradura, seguido de la puerta al abrirse de golpe. Estaba pálida, con la mirada perdida, mezclada con pánico y furia. Sostenía una caja de cartón con unas plantas de escritorio de aspecto triste y un cuadro enmarcado. «Tú», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «¿Hiciste esto? ¿Cómo pudiste?» Seguí hablando de eso. «No me mientas», gritó. «A Mark y a mí nos despidieron. Dijeron que habíamos recibido una denuncia anónima sobre nuestro viaje. Tenías que ser tú. Eres el único capaz de hacer algo tan odioso». La miré fijamente. ¿Dices que había algo que informar en ese viaje? ¿Algo que te haría despedir? Su rostro se arrugó. Sabía que no tenía argumentos. La ira se disolvió en lágrimas desesperadas. Fue un error. Solo nos estábamos divirtiendo. Me arruinaste la vida. Mi carrera se acabó. Tú lo hiciste, dije. Mi voz sigue baja. Tú y Mark hicieron trampa y robaron de su empresa. Solo me aseguré de que la gente adecuada lo supiera. Ahora tienes que empacar tus cosas. Dejó de llorar con una expresión de arrogancia pura en su rostro. De hecho, se burló. Un sonido corto, agudo y despectivo. Empaca mis cosas. No seas ridículo. No me voy a ninguna parte. Y aunque lo hiciera, no estaría en problemas por mucho tiempo. Se cruzó de brazos, con una sonrisa de satisfacción de vuelta. Él me acogerá. ¿Lo hará?, pregunté. Claro que sí, dijo ella, rebosante de confianza. A diferencia de ti, él sí se preocupa por mí. Tenemos una conexión real. Tenemos química. Sacó su teléfono y marcó su número, poniéndolo en altavoz para dejar claro su punto. Quería que lo oyera correr a rescatarla. Contestó al segundo timbre, con la voz tensa por el pánico. ¿Jenny? ¿Qué demonios pasa? Mi tarjeta de acceso al garaje no funciona. Nos despidieron, Mark, dijo. Su voz se convirtió en un tono dramático de damisela en apuros. Nos despidieron a los dos. Ese monstruo nos denunció. Hubo un largo silencio de su parte. ¿De qué nos denunciaron?, preguntó con voz repentinamente cautelosa. El viaje, los gastos. No lo sé. Escucha, no importa. Necesito que vengas a buscarme. Me va a echar. Otra pausa, esta vez más larga. Cuando por fin habló, su voz era fría. ¿Cómo iba a saber de los gastos, Jenny? Solo podría saberlo si viera esas fotos tontas que publicaste. Te dije que no publicaras eso en internet. Lo hice, insistió. Estaba en mi cuenta privada. Bueno, claramente no es lo suficientemente privado. Espetó. Mi carrera se fue al traste porque no pudiste resistirte a presumir. ¿Tienes idea del lío en el que estoy metida? Estamos metidos, Mark, lo corrigió. Estamos juntos en esto. Pero no pasa nada. Nos tenemos el uno al otro. Me quedaré contigo hasta que resolvamos esto. Casi podía oír cómo palidecía a través del teléfono. ¿Quedarme conmigo? ¿Estás loca? Jenny, mi esposa me va a matar. Ya sospecha que algo está pasando. Si aparezco contigo y tu equipaje, mi vida se acaba. No solo mi carrera, todo. La expresión de suficiencia de Jenny se desvaneció. ¿Tu esposa? Me dijiste que estaban separados. Dijiste que el divorcio era casi definitivo. Bueno, no lo es, replicó. Y no va a entender que me despidan por llevar a mi amante a un día de spa a costa de la empresa. No puedo ayudarte, Jenny.
Estás sola. No me vuelvas a llamar. Colgó. El silencio en la habitación era ensordecedor. Jenny estaba allí, con el teléfono en la mano. Su rostro era una máscara de incredulidad. La base de su gran plan, la red de seguridad de la que estaba tan segura, acababa de evaporarse. Me miró con los ojos abiertos, con un horror creciente. La realidad de su situación finalmente la golpeaba. Sin trabajo, sin hogar, y el hombre por el que lo había echado todo a perder acababa de revelar que era un estafador casado y mentiroso que no quería saber nada de ella. No dije ni una palabra. Le señalé la caja de cartón vacía que había traído de la oficina. Deberías empezar a empacar ya, le dije. Tienes mucho más que meter ahí de lo que pensabas. Me miró fijamente un momento. Luego se desplomó en el suelo y empezó a sollozar. No las lágrimas falsas y manipuladoras de antes, sino los sollozos horribles y entrecortados de alguien que lo ha perdido todo y sabe que es completamente culpa suya. Fui a la habitación de invitados, cerré la puerta y empecé a recoger las pocas cosas mías que había en la habitación principal. La dejé allí para que guardara los restos de la vida que había destruido con tanta naturalidad. Le llevó horas. La oía moverse por el apartamento, interrumpida por llantos y alguna que otra maldición furiosa y ahogada. Me mantuve alejado de ella. Alrededor de las 6, por fin terminó. 3 maletas y 4 cajas estaban apiladas junto a la puerta. Parecía agotada y destrozada. No me miraba. ¿A dónde irás?, pregunté, no por compasión, sino por la necesidad práctica de saber que se marchaba físicamente de mi propiedad. Mis hermanas, murmuró, mirando al suelo. Por ahora. De acuerdo, dije. La observé mientras forcejeaba para sacar la primera maleta por la puerta. No me pidió ayuda y yo no se la ofrecí. Fue una salida patética y lenta. Cuando por fin se fue, el apartamento se sintió al instante más ligero. La tensión persistente de los últimos meses se había desvanecido con ella. Cerré la puerta, eché el cerrojo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar de nuevo. La pelea con nuestro grupo de amigos fue rápida. Chloe, la que me había mirado con compasión la noche de juegos, me envió un mensaje de inmediato. Me enteré de lo que pasó. Me alegro por ti. Lleva meses haciendo estas tonterías. Algunos otros se comunicaron con mensajes similares. Los que más se habían reído con el chiste guardaron silencio de repente. No querían verse asociados con el drama, sobre todo cuando se trataba de trampas y fraudes corporativos. Jenny no solo había perdido su trabajo y a su amante, sino que también había destruido su círculo social. Pasé las siguientes horas recuperando mi espacio. Cambié las sábanas de la cama, saqué sus cosas del baño y borré su perfil de la televisión inteligente. Fue un ritual de purificación. Pedí una pizza, abrí una cerveza y me senté en el sofá, en el glorioso y sencillo silencio de mi casa. No me sentía triunfante. Sentí un profundo alivio. Entonces, alrededor de las 11 de la noche, vibró mi teléfono. Era un mensaje suyo. Casi lo borré sin leerlo, pero me ganó la curiosidad. No era una disculpa. No era una súplica de perdón. Era un derecho puro y sin filtros. Un último vistazo a la mente de alguien que simplemente no podía comprender el concepto de consecuencias. El texto decía, me debes una. Te dediqué 3 años de mi vida. Decoré este apartamento. Ibas a tener que pagarme la compra de un nuevo lugar y mantenerme hasta que encontrara un nuevo trabajo. Mi hermana es asistente legal y dice que tengo derechos. Lo leí 2 veces y ni una sola palabra de arrepentimiento. Solo exigencias. Después de todo lo que había hecho, todavía se veía como la víctima, y a mí como la persona obligada a arreglar el desastre que había causado. No sentí rabia. No sentí nada en absoluto. Bloqueé su número y me fui a la cama. El mejor sueño de mi vida.